Hola, ¿qué tal? Arrancamos hoy nuestro análisis a fondo con, bueno, yo diría que muchísimo entusiasmo. Hola, sí, la verdad es que el tema de hoy lo merece, ¿eh? Totalmente. Y es que hoy tenemos una misión muy clara para quienes nos escuchan. Queremos descubrir cómo sobrevivir a esta especie de avalancha del Big Data. Madre mía, la avalancha. Sí, sí, es que es literal. El objetivo es ver cómo transformar todo ese caos digital en, pues, en claridad, en algo útil. ¿Qué falta hace? Y para desenredar este nudo nos vamos a basar en un documento central fascinante. Es un ensayo titulado La gestión del conocimiento, del dato crudo a la sabiduría aplicada. Exacto, un texto de Jorge Augusto Miranda Cadavid. Eso es. Y mira, si observamos el panorama en nuestra sociedad actual, tan hiperdigitalizada, hay una especie de obsesión enfermiza con acumular datos. Una carrera armamentística, diría yo. Justo. A ver quién tiene más servidores, más registros. Pero el texto deja clarísimo desde la primera página que la simple acumulación no genera absolutamente ningún valor. Ninguno. Y esa es la gran ilusión que rompe este ensayo. Tener los discos duros a rebosar no te hace más inteligente como organización. Claro, es como tener una montaña de ladrillos en medio de la calle y pensar que ya tienes un rascacielos. Me gusta esa metáfora arquitectónica, fíjate, porque precisamente lo que falta es la arquitectura intelectual. Y ahí es donde el autor introduce el marco teórico, el concepto clave de todo esto. Cuéntanos. Pues es la pirámide de transformación del conocimiento. En el ámbito académico y empresarial, se conoce como el modelo DKW, por sus siglas en inglés. Data, Information, Knowledge, Wisdom, ¿verdad? Eso es, traducido a nuestro idioma, sería la progresión de datos, información, conocimiento y sabiduría. Es una escalera evolutiva que explica cómo procesar esa materia prima para poder tomar decisiones. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso porque si no es facilísimo perderse en la teoría. Venga, bajemos al barro. Empezamos por el nivel 1, la base absoluta de la pirámide. Los datos. La materia prima. Exacto. El autor define el dato de una forma muy estricta, partiendo de la extracción, recolección y almacenamiento. Básicamente, es una unidad mínima que describe un hecho o una característica de la realidad. Sí, pueden ser números, símbolos o incluso registros clínicos. Pero, claro, aquí viene el problema crítico de esta fase. Un dato aislado no significa nada. Absolutamente nada. Carece por completo de significado porque está totalmente fragmentado. O sea, mira, voy a leer 3 datos aislados que da el propio autor en el ensayo, a modo de ejemplo. A ver, dice, 70, cataratas y edad. Ahí los tienes. Claro. Separados, así tal cual, no comunican nada sustantivo. 70 puede ser un límite de velocidad o un precio. Claro, y aquí es importante mencionar de dónde salen esos datos en el mundo real. ¿De dónde salen? Pues provienen de sistemas transaccionales, de sensores, de, por ejemplo, las bases de datos de una empresa promotora de salud, una EPS, que están ingiriendo esto constantemente. Recopilando a ciegas. Eso es, son la materia prima esencial, sin duda, pero necesitan estructuración urgente. Y eso nos da pie para dar el salto cualitativo al segundo peldaño de la pirámide, el nivel de la información. El momento en el que aportamos contexto. Justo. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando agrupamos esos datos que antes estaban aislados y flotando en el vacío? Pues que empieza a surgir la información. Esto ocurre cuando identificamos, clasificamos y relacionamos dos o más datos dentro de un contexto coherente. Como cuando los metes en bases de datos estructuradas, ¿no? Efectivamente. Y en este nivel es cuando empezamos por fin a responder a preguntas muy concretas. Del tipo, ¿qué está ocurriendo? Esa es una. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo ocurre? Vale, pues voy a retomar el ejemplo médico de antes para ver cómo se resuelve esto. A ver, Si en esa inmensa base de datos de la EPS logramos correlacionar la celda que dice personas con edad y la cruzamos con la celda con cataratas, de repente emerge una información clarísima. la neblina se disipa. Totalmente. La información que sacamos es que los mayores de 70 años son los que presentan cataratas. Eso es. De repente el dato mudo ya tiene sentido. Lo fascinante aquí es darse cuenta del límite real de este nivel. ¿A qué te refieres? Pues a que aunque tengamos reportes fantásticos y estadísticas que describen la realidad al milímetro, esta etapa todavía no explica por qué ocurre el fenómeno. Ya, describe el mundo pero no te explica cómo funciona. Exacto.
Ni tampoco te dice cómo debes actuar al respecto. Te dice qué pasa, pero no te da capacidad de maniobra real. Claro, saber que llueve no te enseña a fabricar un paraguas. Y eso nos lleva de cabeza al tercer nivel, que a mí me parece apasionante: el conocimiento. Aquí pasamos del análisis a la comprensión. Eso es, porque empezamos a buscar explicaciones. En este nivel, la información se contextualiza en un marco conceptual muchísimo más amplio. Claro, porque el conocimiento responde a la gran pregunta que la información no podía contestar. El cómo. Exactamente. ¿Cómo ocurre un fenómeno? Y para responder a eso ya entran en juego procesos cognitivos bastante complejos. Cómo identificar causas y efectos. Identificar causas, formular hipótesis, comparar todo eso con evidencia científica previa. Y profundizar en los mecanismos. De hecho, yo estoy maravillada con el nivel de detalle que da el autor cuando retoma el ejemplo médico. Es un nivel de profundidad tremendo. Sí, porque pasa de la simple estadística a explicarnos el cómo de las cataratas en mayores de 70 años. ¿Y qué dice exactamente el texto? Pues detalla que el envejecimiento altera las proteínas del cristalino del ojo y que esto causa una opacificación progresiva que encima se acelera por el estrés oxidativo. Fíjate, ya estamos hablando de biología celular, no de celdas de Excel. Exacto. Y además añade los factores de riesgo demostrables que menciona la fuente. Habla de la radiación ultravioleta, de la diabetes y del tabaquismo. Es un mapa causal completo de la patología. Ya no es solo un porcentaje demográfico, es entender los engranajes ocultos. Y fíjate que, aterrizando este concepto en el mundo de las organizaciones, este conocimiento se manifiesta de formas muy concretas y muy útiles. ¿Cómo cuáles? Pues en forma de protocolos de actuación, en modelos predictivos de riesgo y en guías de buenas prácticas. Representa en definitiva una comprensión profunda que nos permite actuar de forma informada. Poder anticiparnos en lugar de solo reaccionar. Efectivamente. Y justo cuando parece que el conocimiento científico es la meta definitiva, el autor nos anuncia la llegada a la cúspide del proceso. La cima de la pirámide de IKW. El cuarto nivel, la sabiduría. Y la verdad es que suena casi filosófico. ¿Qué hay más allá de tener un conocimiento profundo? Pues el autor explica que la sabiduría incorpora elementos que trascienden lo puramente técnico. Entramos en el terreno de los valores, supongo. Totalmente. Principios éticos, valores sociales y una visión estratégica a largo plazo. Aquí se responde a las preguntas definitivas. ¿Por qué ocurre un fenómeno y para qué usamos el conocimiento? Justo. Esa última es vital. ¿Para qué debe utilizarse este conocimiento que hemos generado? La sabiduría requiere una visión multidimensional del problema. Y el texto desglosa muy bien esa visión multidimensional siguiendo con el problema de las cataratas. Sí, porque ya no mira solo el ojo del paciente. Exacto, las enumera clarísimamente. Integra los mecanismos biológicos, como el tema de las proteínas que decíamos, con factores ambientales como la radiación UV. Y suma los factores genéticos. Las predisposiciones, sí. Y por último, el estilo de vida de la población, el tabaquismo, la nutrición, todo conectado. Es entender que nada existe de forma aislada. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Pues significa orientar la acción. Claro, el autor propone soluciones estratégicas en el texto que son pura orientación para la acción. Menciona el diseño de programas de prevención, campañas masivas de protección frente a los rayos UV. Políticas públicas de tamizaje oftalmológico también. Y la optimización de los recursos quirúrgicos, efectivamente. Y todo esto recalca algo fundamental. Que aplicar la sabiduría es orientar la acción pero de forma responsable y sostenible en el tiempo. No poner tiritas, sino curar el sistema. Exactamente. Pero hay algo muy curioso que señala el autor, y es que tendemos a ver esta pirámide como un camino de un solo sentido hacia arriba, ¿no? Sí, es un mito muy común, el mito del proceso lineal. Entran los datos por abajo y sale la sabiduría por arriba, y fin del trayecto. Pero el autor advierte que no es así. Si conectamos esto con el panorama general, nos daremos cuenta de que la pirámide DIKW es en realidad un ciclo dinámico de retroalimentación. Un bucle continuo. Eso es, un flujo que no para. Repasemos el ciclo completo rápidamente. A ver. Primero, se recolectan grandes volúmenes de datos brutos. Vale. Luego se procesan para crear información estructurada. Esa información se analiza científicamente para generar conocimiento causal. Y ese conocimiento se aplica para diseñar políticas o tomar decisiones, que es la sabiduría. Exacto. Y aquí viene lo más importante. Esas nuevas políticas y esas decisiones sabias generan, de forma instantánea, nuevos datos en el mundo real. Claro, cambias las reglas del juego y el resultado cambia. Y esos datos nuevos reinician el ciclo completo,
vuelven a entrar por la base de la pirámide. Tiene muchísimo sentido. Si lanzas una campaña brutal de prevención visual y cambia la exposición al sol de la gente, en unos años la demografía de las cataratas será distinta. Absolutamente. Y tus servidores se llenarán de datos diferentes que requerirán ser procesados de nuevo. Y el autor menciona áreas específicas donde este ciclo dinámico es vital hoy en día, ¿verdad? Sí, señala campos críticos: la inteligencia artificial, la salud pública, la gestión empresarial y, por supuesto, la investigación. En todas ellas, si no iteras el ciclo constantemente, te quedas obsoleto. Es una maquinaria de adaptación constante. Totalmente. Pues llegamos a la conclusión general de este recorrido. Y yo creo que el mensaje central del ensayo de Miranda Cadavid es un golpe sobre la mesa. Desde luego que lo es. Nos deja clarísimo que la verdadera ventaja competitiva hoy en día no es, ni de lejos, tener grandes cantidades de datos. La acumulación masiva no sirve de nada. Volvemos al principio. Exacto. La ventaja es poseer la arquitectura intelectual necesaria para transformar esos datos de forma sistemática en sabiduría aplicada. Una sabiduría que sea capaz de guiar el futuro. Y de generar bienestar social real, no solo gráficos bonitos. Y fíjate, repasando la tesis del autor sobre esa tremenda velocidad de crecimiento de los datos en nuestra era, me surge una reflexión que creo que debemos dejar en el aire. A ver, cuéntanos. Si en esta era la información crece a velocidades sin precedentes, superando con creces la velocidad humana de procesamiento, cabe preguntarse algo muy serio. Te escuchamos. ¿Están nuestras instituciones corriendo el riesgo de quedarse atrapadas en la parte baja de la pirámide, gestionando el caos de datos perfectos, pero perdiendo la capacidad humana y ética para alcanzar la sabiduría que realmente necesita la sociedad? Es una pregunta provocadora y muy necesaria para quienes nos escuchan hoy. Da para pensar largo y tendido sobre dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos. Sin duda. Pues con esta gran reflexión cerramos nuestro análisis a fondo. Ha sido un placer desgranar este ensayo. Igualmente, un placer acompañaros. Animamos a todo el mundo a mantener siempre viva esa curiosidad y a intentar mirar un poco más allá de la simple superficie de los datos. Hasta la próxima. Un saludo.